deja vivir. Vive, deja vivir, nada más. Vive, deja vivir. Vive, deja vivir un poco más. Vive, deja vivir. Vive, deja vivir, nada más. Y no te vas a arrepentir. Hay que vivir y dejar vivir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Prefacio, este humilde espacio dedicado a autores y libros de temáticas políticas. Hoy vamos a estar hablando de este libro, y Luis Delia tenía razón, que tiene solamente algunos días, y para ello tenemos a Carlos Escudé, que nos visita en el piso. Millón de gracias por venir, Carlos. Es un gusto, gracias por invitarme. ¿Cuántos días tiene el libro? Nada, ¿no? Muy poquito. Sí, un par de semanas. Contanos un poco el eje del libro y para dónde apunta y a qué nos referimos cuando decimos que Luis Delia tenía razón. Claro, bueno, es decir, es una muy buena pregunta. Cada vez que decimos, digamos, yo acá, digamos, digo, y Luis Delia tenía razón, ¿no? Como que uno no puede creer. Es decir, y obviamente cuando uno dice algo así, uno está refiriéndose a cuestiones puntuales, porque nadie tiene la razón en todo, Claro. y nadie deja de tener la razón en todo, ¿no? ¿Qué pasa? Yo en la primera mitad de la primera década del siglo XXI me puse a estudiar los orígenes de la nueva pobreza argentina. Y eso me llevó al estudio de las organizaciones piqueteras. Y el estudio de las organizaciones piqueteras me condujo al estudio de Luis Delia, un piquetero importante, ¿no? Es decir, bueno, llevé a cabo publicaciones, un libro de 2006 que se llama Festival de Licuaciones, subtitulado Causas y consecuencias de la pobreza en Argentina, y después un artículo de 2009 en una revista de la Universidad de Tel Aviv, titulado Piqueteros al Gobierno, un experimento populista argentino, 2007-2009, ¿no? Sí. Otras cosas también, pero digamos, es decir, a partir de estas investigaciones yo empecé a adquirir interés en Luis Delia, ¿no? ¿Vos lo conocías a él o...? Bueno, sí y no, es decir, un personaje notorio, no hay prácticamente argentino que esté sintonizado a la política que no haya sabido quién era, pero en mi caso particular había un pasito más, porque Mariano Grondona en algunas ocasiones nos invitó a Luis Delia y a mí para que debatiéramos en su programa. ¿Con posturas cruzadas? Sí, claro, está totalmente, porque mi postura era la opuesta de la de Luis. Bien. ¿No? Y entonces discutíamos por televisión en su programa, que era uno de los programas que tenía más rating en el país, ¿no es cierto? El periodista político en su tiempo más importante, me animo a decir, ¿no? Entonces tenía ese conocimiento de Luis, claro, ¿no es cierto? Bueno, y definitivamente no creía que Luis Delia tuviera razón. Hablamos del ataque a Estamos hablando, a la no AMIA. creía que Luis Delia tuviera razón en prácticamente nada, pero mis escritos pretendían ser científicos, objetivos, y no eran diatribas contra Luis Delia, ¿no es cierto? Sino que yo iba registrando las cosas que objetivamente veía que se iban produciendo. Es decir, y es así como en el artículo de 2009 registro algo que se produce en 2006, y esto es que cuando Kirchner decide seguir a Nisman y pedir las alertas rojas contra sospechosos iraníes de haber llevado a cabo el atentado contra la AMIA, Luis, que en ese momento era subsecretario de Estado para el Hábitat Social, es decir, era parte del gobierno nacional. Sí, era una figura muy importante del gobierno. Sí, pero ya en el plano como funcionario público, ¿no es cierto? Parte del gabinete ampliado, entonces subsecretario de Estado, ¿no? Él se indigna, va a la embajada de Irán, se encuentra con el encargado de negocios y le presenta una carta
donde dice que no, que el gobierno argentino está totalmente equivocado, que es un error pedir estas alertas rojas y que no existen pruebas contra Irán en el caso del atentado de la AMIA. Y a esto lo enfatiza mucho y, por supuesto, al día siguiente tiene que renunciar a su cargo. Claro. D'Elia nunca más ejerció un cargo en el gobierno nacional. Es decir, y digamos... Ese fue un punto de inflexión igualmente, ¿no? La relación, digamos, la decisión de él tuvo que ver solamente con esa postura de estar en contra de las alertas o fue un proceso que decantó por otras cuestiones también. Bueno. Porque, digamos, habla de la gravedad del hecho, su desvinculación solamente por este tema, ¿no? No, la desvinculación es esencialmente por este tema, que eventualmente se hubiera podido producir una desvinculación por otros temas, que había desacuerdos, ¿no es cierto? Había acuerdos, había desacuerdos, pero esencialmente era el mismo espíritu, era la misma, ¿no? Es decir, seguramente D'Elia estaba más radicalizado que Kirchner, bueno, ¿no es cierto? Pero todo eso es especulación, claro, es conjetura. Es decir, lo que está claro es que para él, en fin, se comete una gran injusticia al adjudicarle el atentado a Irán, ¿no es cierto? Y entonces lo dice con una carta pública y además va directamente a la embajada. Sí, nunca lo ocultó, digamos. Es decir, ir a la embajada para un subsecretario de Estado, ir a la embajada de un país extranjero y decirle que su propio gobierno, su propio jefe están equivocados, es algo que te garantiza la pérdida de tu posición como funcionario, ¿no? Es decir, cuando Luis hace eso, seguramente Luis sabe que lógicamente. Y efectivamente, y nunca más fue funcionario. ¿Qué postura? Y yo creo que esto es algo que es poco común en Argentina. La gente no se juega por sus ideas, ¿no es cierto? Espero tener eso en común con Luis D'Elia. Claro, bueno, y sí, yo creo que sí lo tenés, bueno, también, ¿no? Porque vos fuiste muy criticado puertas adentro de la comunidad por haber tomado una posición tan abierta con respecto a este tema. Bueno, sí, el tema de Timerman pero también. bueno, hay mucha gente que está enojadísima, claro, incluyendo a mi rabino Danny Goldman, que no me quiso aceptar el libro de regalo. No te lo quiso aceptar. De regalo encima. ¿Cómo? De regalo. De regalo. Yo, digamos, me acerqué después de un Kabbalat Shabbat, ¿no es cierto? Y le dije, Dani, con un gesto de desdén, así, no. Che, Carlos, ¿y cómo defendía esa postura de D'Elia? Bueno, ¿y por qué, digamos? Yo lo registré. En mi artículo de Tel Aviv lo registro, digamos, y registro las palabras, hago una cita directa de la carta de D'Elia, ¿no es cierto? Y por supuesto, no creía que D'Elia tuviera razón. No lo creía para nada. Pero también, digamos, mi trabajo era un trabajo académico que no escribí con actitud militante ni en un sentido ni en el otro. Ahora, en 2015... el grupo Fénix, que quizás ubiques, es decir, es un grupo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que publica una revista, que fue fundado por Aldo Ferrer. Sí, lo citás en el libro, ¿no? Sí, publica una revista que se llama Voces en el Fénix. Bueno, ellos me invitan a participar de un número de la revista escribiendo un artículo sobre el triángulo Argentina, Estados Unidos, Irán, ¿no? Y entonces yo ahí me pongo a estudiar más el tema, a profundizar más. Y lentamente, a medida que voy profundizando, me voy dando cuenta de que Luis D'Elia tenía razón. Recién es en 2015, ¿no es cierto? Mucho después de ese acto casi heroico de D'Elia de entregar su cargo, ¿no es cierto? Por un lado, en 2015, ¿no es cierto? Es decir, yo en 2015 descubro que Luis D'Elia tenía razón. Es decir, y esto es mucho. ¿Con qué elementos? Lentamente los elementos se van surgiendo, ¿no? A mí desde el principio me pareció que era un disparate pedir alertas rojas para el encarcelamiento de miembros tan prominentes de la cúpula de la teocracia iraní, ¿no es cierto? Porque pedir la detención internacional de estos personajes es evidentemente una cosa que nunca se va a conseguir.
Digamos, se puede pedir la detención, se puede obtener la alerta roja, pero no se va... Es un gesto político. Es un gesto de escenario, es para Hollywood, ¿no es Sí. cierto? Por otro lado, siempre pensé, bueno, pero ¿cómo puede ser que la Argentina tenga información sobre lo que aconteció en una reunión de la cúpula iraní en una montaña remota de un pueblito iraní, ¿no es cierto?, enclavado ahí en el interior? ¿Desde cuándo la Argentina tiene semejantes servicios de inteligencia? Los servicios de inteligencia argentinos no pueden ni remotamente obtener esa información. Y por otra parte, entonces, la información tiene que venir de servicios de inteligencia extranjeros. Y me seguía preguntando, ¿podemos confiar en servicios de inteligencia extranjeros, por más que sean de países afines a nosotros, cuando todo servicio de inteligencia lo que hace es obtener información que sirve a los intereses geopolíticos de su país? Claro. Ningún servicio de inteligencia... Menos en la Argentina. No, por supuesto. ¿No? Ningún servicio de inteligencia, digamos, está al servicio de la verdad. Está al servicio de los intereses de su propios, país, por claro, supuesto, ¿no? Y, digamos, era cosa sabida que el interés de Estados Unidos y el interés de Israel en ese momento era aislar a Irán, ¿no es cierto? Es decir, y si le podían endilgar un atentado terrorista en el fin del mundo, Buenos Aires es el fin del mundo, entonces lo iban a hacer. Ahora, entonces me pongo a hurgar en todo esto y me encuentro con que el primer testigo al que fue invocado, digamos, era un desertor iraní del que rápidamente se supo que había sido toda la vida un doble agente norteamericano enclavado en la inteligencia iraní. Cuando ese testigo perdió credibilidad, apareció el testigo C. El testigo C, digamos, fue también un funcionario de la inteligencia iraní que un buen día huye de Irán, se va a Alemania, en Alemania lo toman, funcionarios alemanes lo indagaron en nombre del juez Galeano, después el propio juez Galeano lo indagó otra vez, y finalmente se supo el nombre de este tipo, y también era un espía norteamericano, que sigue dando vueltas por ahí, pero ahora se lo conoce por nombre y apellido, ¿no es cierto? Es un mercenario, ¿no? Entonces, cuando desapareció este tipo de la escena, porque, digamos, ya no servía su testimonio, aparece un chico, Ahmad Rezai, que huye de Irán porque está peleado con su familia, que es hijo de un alto funcionario iraní, contra el cual había una alerta roja de Nixon. ¿No? Las paradojas. Sí, había sido general, comandante de la Guardia Revolucionaria iraní en el momento que tiene lugar el atentado, ¿no? Y este chico desembarca en Estados Unidos y brinda muchísima información sobre la reunión ultra secreta que tuvo lugar en este lugar recóndito donde estaba toda la cúpula iraní, junto con el padre del chico, ¿no? Y era toda información que convergía con lo que había dado el testigo C y con lo que había dado el primero, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, es decir, esta es la información, ¿no? Ahora, al poco tiempo, el chico se aburre, se cansa, se casa con una americana, ¿no? Obtiene el derecho de entrar y salir de Estados Unidos. Y el tipo se vuelve a Irán y se desdice de todo lo que dijo. Y dijo que era todo mentira, ¿no? Vos lo definís como un chico caprichoso, un nene que se peleó con el papá. Bueno, fue y... no, yo creo que era un chico enfermo, ¿no? Ah, enfermo. Sí, digamos. Entonces va a Irán y se dice todo, qué sé yo, pero finalmente se vuelve a aburrir de Irán, se va a Estados Unidos y entonces vuelve a dar vuelta a su historia, ¿no es cierto? Y dice que todo lo que había dicho en un primer momento era cierto y que la cosa había sido así. Bueno, tuvo así idas y vueltas. Finalmente intenta volver a Irán y, digamos, el mundo deja de tener noticias de este muchacho. No se sabe si llegó a Irán o si no llegó a Irán, pero lo que sí se sabe es que en 2011 aparece muerto en un hotel de Dubái.
¿Asesinado? Bueno, como en el caso de Nisman, algunos decían es un suicidio, otros decían es un asesinato, los iraníes decían que era el Mossad, los occidentales decían que eran los iraníes, ¿no? Es decir, yo en 2015 justamente, mientras estaba haciendo esta investigación, publiqué en el diario La Nación un artículo de opinión titulado sospechosas muertes paralelas, porque las analogías que existían entre la muerte de Ahmad Rezai, sí, y la muerte de Nisman, del fiscal Nisman, son realmente notables, ¿no? Es decir, bueno, yo a estas alturas publiqué entonces el artículo en Voces en el Fénix, di una conferencia que fue grabada, que se puso en YouTube. 6 meses más tarde, Delía se enteró. Alguna de sus acólitos, ¿no es cierto?, los vio en YouTube y dijo, sí, pero mirá, y Delía, sorprendidísimo, muy halagado, por cierto, contento, que esta persona que había debatido con él en el programa de Grondona, que estaba en antípodas de su pensamiento, pronunciara una conferencia, escribiera un artículo, publicara tanto el artículo como la conferencia en YouTube, diciendo, bueno, Luis Delía tenía razón, ¿no? Es decir, y digamos, el último descubrimiento es a través de un sitio del gobierno norteamericano, donde están los papeles desclasificados relativos a el caso AMIA, donde aparecen los despachos del embajador Chick, que era el embajador norteamericano en el momento en que se produjo el atentado. Y bueno, resulta que Chick, yo ya esto lo sabía, había dicho en público que no había pruebas contra Irán. Pero bueno, las cosas se dicen, las cosas se olvidan, pero en los despachos que Chick escribe al secretario de Estado, Warren Christopher, dice, ¿no es cierto?, cosas tan importantes y cínicas como es una suerte que los argentinos están lentamente aceptando la tesis de que el atentado fue cometido por los iraníes a pesar de que no hay pruebas. Es terrible eso, es increíble. Ahora, uno, si piensa el hecho, lo único que tiende a atinar es que Nisman respondió a los intereses norteamericanos, ¿no? Totalmente, y eso es lo que surge también de los papeles de WikiLeaks. Es decir, digamos, existen despachos de WikiLeaks en que Nisman aparece como pidiendo disculpas ante la embajada norteamericana por haberlo acusado a Menem, ¿no es cierto? Es decir, digamos, en realidad Nisman es todo un personaje, porque era un cazador de elefantes, ¿no es cierto? Digamos, pocos fiscales han ido tras de 3 presidentes. Menem, Rafsanjani, el presidente iraní en el momento en que cometió el atentado, Interpol no dio alerta roja, pero Nisman la pidió. Y finalmente Cristina. Menem, Rafsanjani y Cristina son los 3 presidentes a los que quiso cazar, ¿no es cierto?, este fiscal. Pero bueno, digamos, yo, digamos, tengo plena confianza en las cosas que aparecen en los documentos de WikiLeaks, pero claro, no es lo mismo que material desclasificado legalmente por el Departamento de Estado y puesto en un sitio del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene una actitud muy ambigua respecto de WikiLeaks. Nunca nos dice ese papel es falso, pero nunca nos dice ese papel es correcto. Ese papel dice la verdad. Porque, tampoco está tranquilo con esas filtraciones. No le gustan nada, no, por supuesto. Pero, digamos, intencionalmente generan ambigüedad. Los documentos estos, los despachos del embajador Chick al secretario de Estado Christopher, no son WikiLeaks. Claro. Es decir, esto es ya oficial. Esto es lo que dijo Chick al Departamento de Estado y esto es lo que figura, ¿no es cierto?, en los documentos del Departamento de Estado que están subidos a un sitio del Departamento de Estado. Te alarma pensar, porque esas desclasificaciones que vos citás, a pesar de lo alarmante de la lectura, tienen todavía marcas de parte que no se pueden leer.
Ah, sí, 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 sí. Lo cual deja abierta la Sí, posibilidad sí, de otras sí. cosas más grotescas todavía, Pero por ¿no? supuesto, por supuesto. Sí, digamos, por eso yo en el libro reproduzco Ujú. un Sí, sí, par por de eso, páginas, ¿no es cierto? Y se ven recuadros en blanco. En el pasado, en el Departamento de Estado, lo que hacían era ponerle un marcador negro. Ahora, digamos, hacen como ventanas Claro. en el texto. Bueno, y esto es material de un papel que el Departamento de Estado ha juzgado tiene que permanecer secreto todavía por ahora. Entonces el resto del papel está abierto, pero eso queda cerrado. Pero además está también otro documento importantísimo, que es el informe del señor Robert Hunter. El señor Robert Hunter era el experto en explosivos del Departamento de Estado. Y 4 días después del atentado, desembarca en Buenos Aires para hacer una investigación in situ, en el lugar del atentado. Bueno, él presenta un informe secreto, donde dice que, por lo que él estima, la bomba tiene que haber estado ubicada adentro de la AMIA, porque de haber estado afuera, hubiera demolido todo el edificio que está enfrente, ¿no es cierto? Que, digamos, que la bomba estuvo adentro. Lo cual resulta absolutamente lógico. Sí, qué sé yo. Sí, sí, no. Yo no sé de bombas, pero... El razonamiento sí, por supuesto que es lógico, pero digamos, más allá de que sea lógico o no, ¿no es cierto? Este es el experto en explosivos del Departamento de Estado, ¿no? Es decir, ahora, ¿cómo sabemos de esto? Bueno, porque hubo una audiencia en el Congreso y en el Congreso norteamericano que produjo un informe de más o menos 500 páginas y dentro de ese informe hay 2 paginitas que resumen el informe Hunter. Y el informe del hearing, de la audiencia del Congreso, está subido al sitio oficial del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Es decir que esto también viene... Es importante destacar que esta idea de que había sido un coche bomba era implantada porque era el método de Irán, digamos, ¿no? Claro, del Hezbollah, que a su vez hacía las cosas sucias de Irán, ¿no? Claro. Pero, claro, es decir, si la bomba estuvo adentro, no hubo coche bomba. Es decir, y si no hubo coche bomba, es mucho más difícil adjudicarle el atentado al Hezbollah. Claro. Que, digamos, el Hezbollah es el intermediario, ¿no es cierto?, entre el atentado e Irán, porque, digamos, muchas de las cosas que hace, las hace por encargo de Irán. Claro. Y bueno, y Luis Elía en 2006 nos decía que no había evidencia contra Irán. Esto resulta ser absolutamente cierto. Y nos dice que lo que se está haciendo es intentar aislar a Irán, que el objetivo de Estados Unidos y de Israel no es encontrar la verdad, ¿no es cierto?, sino llevar a cabo estos objetivos geopolíticos, efectivamente. Y uno empieza a leer la prensa norteamericana y se encuentra con exponentes tan esclarecidos de la derecha financiera norteamericana como el Wall Street Journal, ¿no es cierto? Digamos, es decir, nadie puede dudar sobre la vocación pro-norteamericana del Journal, pero, digamos, los tipos son avesados, expertos, especialistas, periodistas, y bueno, yo me encontré, por ejemplo, con un artículo del Journal del año 2007, ¿no es cierto?, que justamente habla sobre las alertas rojas, y el titular dice: Estados Unidos usa investigación de atentado en Argentina para aislar a Irán. Más claro, imposible. Claro, yo le decía a Luis Elías, pero el Wall Street Journal y Luis Elías están de acuerdo. Eso ¿no? sí es raro. Claro, eso sí es raro. Y además también el Journal decía que las alertas rojas pedidas por Nisman, con el aval de Kirchner, fueron digamos, obtenidas gracias a las presiones en este orden.
de Estados Unidos, Israel y Argentina. Es decir, Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Carlos, contanos, el otro actor más importante del libro es todo lo que le pasó a Timerman, a raíz justamente también de este tema. Contanos un poco... Bueno, digamos, yo no escribí sobre Timerman, mi libro se llama Y Luis Delía tenía razón, porque yo venía siguiendo el caso de Delía como no había seguido el de Timerman, Claro. ¿no? Es decir, pero digamos, yo, en toda la factura de este libro termina siendo bastante, muy interesante, porque, digamos, yo publico el trabajo que te digo para Voces en Fénix en 2015, y Luis Delía se entera 6 meses más tarde, y aún así no tuvimos ningún contacto. Y finalmente, en diciembre de 2017, a Luis Delía lo meten preso, ¿no? Y entonces se publica la resolución del juez Bonadío, por el cual se dicta la prisión preventiva de Luis Delía, de Héctor Timerman, se pide la prisión preventiva de Cristina, que tiene fueros y por eso no va presa, ¿no es cierto? Bueno, Zanini, qué sé yo, un par de otras personas, ¿no? Y un amigo que lee estas cosas, ¿no? Estos dictámenes judiciales inmensos, enormes y aburridísimos, me dice, buscar en internet, está todo el texto en internet, te mencionan 5 veces. Mira. ¿No? Y efectivamente, digamos, lo busqué y resulta que Bonadío en su resolución cita párrafos de la declaración indagatoria de Luis Delía, donde él efectivamente lo que dice, y estoy muy agradecido a este señor, el doctor Carlos Escudé, que escribió y publicó una conferencia y un artículo titulado Si Luis Delía tenía razón, y esto y aquello, bueno. Luis me utiliza para hacer su descargo, Claro, ¿no por es cierto? supuesto. Como es lógico. Totalmente. A mí me llega esto, ¿no es cierto? Justo cuando estaba recibiendo con insistencia un pedido de una editorial europea para que publique algún libro. Y entonces les dije, bueno, ¿quieren publicar esto? Ajá. Y lo publicaron. ¿No? Carísimo, digamos. Es decir, imagínate un libro que se llama Y Luis Delía tenía razón, en Europa, es solamente para hiperespecialistas. ¿Quién Claro, sabe tal quién cual. es Luis Delía? Pero Luis Delía se enteró que se estaba vendiendo en Europa. O sea que el libro fue hecho para Europa. Sí, bueno, la primera edición del libro fue hecho para Europa, los capítulos son casi los mismos, pero hay un par de capítulos en ese libro que no están, y está el capítulo de Tel Aviv, que no está en ese libro, que Claro. está acá, ¿no? Pero sí, el libro sale en Europa, y entonces Luis está preso, y entonces cuando el libro sale en Europa, aparece el editor de Ediciones Continente, específicamente de la colección Peñalillo, y me sugiere publicar la edición argentina. Y entonces, bueno, sí, por supuesto, Luis todavía preso, y antes de que terminara de salir el libro, lo liberan a Luis. Contanos, como para ir cerrando, sí. Carlos, el experimento que hiciste en Facebook Bueno, claro. con el tema Timerman. El tema de Timerman es decir, es paralelo al de Delía y con sus especificidades, ¿no es cierto? Es definitivamente parte del mismo gravísimo síndrome que padece la Argentina, por el cual hemos, parecemos camino a perder el Estado de Derecho. Porque, digamos, lo que se hizo con Timerman, lo que se hizo con Luis Delía y con los demás, ¿no es cierto?, es exactamente eso. Es absolutamente injustificable que vayan presos por, ¿cuál es la figura que utilizaron? Un funcionario público que vaya preso por una cuestión religiosa, si se quiere, está bien. No, yo no diría eso. Es decir, si no se puede demostrar que Irán haya cometido el atentado,
no se puede meter preso a nadie por haber encubierto Irán. Esto es una cosa totalmente absurda, tanto en el caso de Timerman, ¿no es cierto?, como en el caso de Elía. Ahora, cuando Timerman firmó el dichoso memorándum, hubo muchísimas presiones dentro de la comunidad argentina, dentro de la comunidad judía argentina, por expulsar a Timerman de la comunidad judía. Lo quisieron expulsar, ¿no es cierto?, al punto de que Timerman se vio obligado a renunciar a la AMIA y a renunciar a su membresía en la sinagoga de Betel, ¿no? Esto significa para la Argentina regresar al siglo XVII, digamos, regresar al caso de los jerems que se pronunciaban contra personajes como el gran filósofo Baruch Spinoza, ¿no es cierto?, que en función de sus ideas fue echado de la comunidad judía de Ámsterdam, ¿no? Es decir, es algo que suponíamos estaba totalmente superado y de repente surge en la Argentina con fiereza. El gran dilema es a quién debe, si se quiere la palabra mayor lealtad, una persona que pertenece a la comunidad, pero al Estado argentino. El hecho de pertenecer a una comunidad religiosa, es decir, de ninguna manera obliga a un funcionario a adoptar una política que sea la de la comunidad religiosa. Digamos, suponer eso es volver a la Edad Media, ¿no es cierto? Y si eso sucede, casi seguro que se va a caer eventualmente en antisemitismo, ¿no es cierto? Es decir, porque la gente va a decir, bueno, entonces un judío no puede ser canciller. Si el judío está obedeciendo a alguien que no es su presidente, a su religión, sino a Israel ¿no es cierto?, o a algún rabino superior, bueno, pues claramente. Y yo llevé a cabo un experimento en Facebook, pero evidentemente no tenemos tiempo. Bueno, no importa, pero lo pueden leer, está entonces en el libro sí. que lanzaste. Quizás sería el capítulo más interesante. Sí, es muy divertido, es muy divertido. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo por estar acá. Muy interesante el libro, así que te felicito. No. Tu libro 20 y pico, por lo que me dijiste. Sí, 25. Les recomendamos el libro de Carlos Escudé, muy buen libro. No podía ser menos, viniendo de vos. Los esperamos, si Dios quiere, el jueves de la semana que viene a las 22. Chao, gracias. Vive, deja vivir.